Fallas de mercado. La teoría neoclásica asume que el mercado es el mejor asignador de recursos. Parte de la teoría, la teoría neoclásica incorpora cuáles son las condiciones ideales en las cuales el mercado asigna los mismos. En primer lugar, la información perfecta, en la cual los consumidores conocen de antemano las características propias del producto y toman una decisión racional. En segundo lugar, que existe mercado para todos los bienes. En este lugar vamos a encontrar la falla en bienes públicos. El tercer situación ideal son los derechos de propiedad y como contradicción vamos a encontrar las externalidades. Y el último es la ausencia de poder de mercado, en el cual asume la teoría neoclásica que ninguna empresa posee el control de la totalidad del mercado, sino que es un agente más en el mercado de un bien determinado. Cuando el mercado no asigna eficientemente los recursos a través de sus propias lógicas, se define o se menciona que existe una falla de mercado. Estas condiciones que acabamos de mencionar son ideales, es decir, se cumplen en ciertas condiciones que vamos a denominar competencia perfecta. La falla de los mercados suceden por varias características. En primer lugar, las condiciones de competencia perfecta en las cuales los mercados son realmente competitivos, parte de las mismas líneas que acabamos de mencionar. En primer lugar, los mercados competitivos funcionan, es decir, hay un mercado para cada bien, existe un conocimiento completo de del producto a adquirir y por sobre todo no existe una empresa que controla el mercado. En base a la competencia, vamos a mencionar la primera falla del mercado, que es la competencia imperfecta. En la competencia perfecta, ninguna empresa tiene el poder de fijar o establecer precios por el costo marginal. En la competencia imperfecta, existen empresas que tienen la capacidad de influir en el precio, pero bajo una actuación individual. Es decir, empresas que son el mercado tienen la capacidad de imponer un precio independiente de su costo marginal. Y la competencia imperfecta se genera a partir de dos motivos: por los costos de producción y las limitaciones a la entrada de nuevos competidores. En relación a los costos de producción, es lo que nosotros vamos a denominar economías de escala, en las cuales el precio por producir un bien determinado es mucho más accesible si existen dos o tres empresas que producen el mismo bien. Y el segundo elemento es cuando existen limitaciones, ya sea públicas o de propiedad o específicas del Estado, en las cuales evitan el ingreso de nuevos competidores. La competencia imperfecta se caracteriza por la pregunta que es crucial: ¿cuántas empresas puede soportar una industria? Esta respuesta se responde a partir de la relación entre la estructura de los costos de producción y la tecnología. En la economía de escala, ya sea en una unión entre los costos de producción o la estructura de costos y la tecnología, es imposible o muy dificultoso que nuevas empresas ingresen al mercado competitivo. Un claro ejemplo en la cual la tecnología también juega un rol determinante en el aumento de la productividad. Ejemplos recientes de estas dos situaciones podemos mencionar el mercado automotriz mexicano, en el cual, a partir de una fuerte inversión de tecnología y una reducción drástica de sueldo y de derechos laborales, México logró superar la competitividad de armado de autos en China.
bajo un costo social gigantesco. El autor que mencionamos, Brenner, menciona que a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución de la ex-URSS, se presumía la existencia que se abrió un mercado en el cual la economía capitalista iba a conocer una nueva edad de oro. Lo que sucedió en base a esto, las conclusiones de Neil Brenner, es sobre que la misma estructura de costo de la producción, sumado a la tecnología, es decir, la tecnología se adquiría crédito y las empresas no sacaban una máquina X en cuotas y producía una X cantidad de productos, supongamos 20 productos por día, todavía no llegaban a amortizar esta máquina, este bien de capital, cuando ya apareció una máquina que producía 25 unidades por día, cuando la amortiguación de la máquina lleva muchísimo más tiempo. El caso, el caso, segundo caso sobre la competencia imperfecta son las barreras de entrada. Vamos a hablar de una limitación de mercado, es decir, cuando el propio mercado impone las condiciones de productividad, cuando frente a una economía de escala no puede aparecer un nuevo competidor. A lo que yo denominé limitaciones no naturales, teniendo en cuenta esta naturalidad del mercado, vamos a hablar de restricciones legales, es decir, la prohibición tácita por parte del aparato jurídico de los estados a ingresar una nueva actividad económica o una empresa monopólica. La segunda, frente a la publicidad y la diferenciación del producto. Un ejemplo corto, claro y conciso es Coca-Cola, en la cual uno habla del monopolio de Coca-Cola y si bien existen varias empresas que proveen el mismo producto, ninguna tiene ese valor de uso como que es Coca-Cola, ya sea por la publicidad, por la diferenciación del producto y el conocimiento general de la población. Y en tercer lugar, por los costos de entradas elevados. Acá vamos a hablar de impuestos o medidas arancelarias o pararancelarias. Y la competencia imperfecta se va a dar a partir de tres categorías, lo que se conoce como monopolios, oligopolios y competencia monopolista. Nosotros analizaremos el caso del monopolio. Picnic y Rubenfeld en microeconomía definen el poder de un monopolio a partir que es rentable cobrar un precio superior al costo marginal, donde la empresa monopolista es el mercado, porque no existe sustitutos cercanos a ese producto y donde un solo productor va a enfrentar todas las demandas de mercado. Y ese mercado va a ser pleno poder de la empresa monopolista. Y surge por la propia ineficiencia del mercado. El monopolio natural surge cuando una empresa satisface a un precio inferior en el caso de que exista una competencia entre dos o más empresas. El claro ejemplo es la electricidad. Una empresa de electricidad puede proveer el, el kilovatio por hora a $2, pero en caso de existir dos empresas, el costo de producir esos 2 kilovatios sería de $3 a cada una. Es decir, en el caso del monopolio, el precio será más inferior al que en el caso de que exista competencia. Y por lo tanto, permite la conclusión que la demanda de mercado se satisface a un costo que en caso de competencia perfecta no podría suceder, en donde el beneficio extraordinario es mayor a cero y se puede mantener a largo plazo por las barreras. Es decir, se limitan, a diferencia de las competencias perfectas, la preeminencia a largo plazo de estas empresas. El segundo caso de fallas de mercado es cuando vamos a hablar de externalidades. Las externalidades surgen cuando el costo
cuando el precio de un producto no incluye la totalidad de los costos. Y parte de esto, como bien dice el nombre, se externaliza, afectando, vamos a ver, ya sea de forma positiva o negativa, a un tercero. Vamos a hablar de una valoración privada más la externalidad es igual a la valoración social. Es decir, cuando esta externalidad no refleja el precio, el mercado no es eficiente porque otro está asumiendo el precio de ya sea de la producción de un bien determinado. Y en estos casos se justifica la intervención del Estado para regular esta actividad. Existen dos tipos de externalidades a partir de su clasificación. En positiva, cuando la relación, poniendo el ejemplo en producción, entre la gente A y B, produce un beneficio indirecto, un beneficio externo a la gente C. Un claro ejemplo sucede en urbanismo cuando privados embellecen o cuidan el espacio exterior o el paisaje, beneficiando a personas que elevan el precio de sus bienes inmobiliarios. Y negativa cuando perjudica a la gente C, generando un costo externo, por ejemplo, la contaminación. Y la externalidad puede suceder de empresa a empresa, de empresa a individuo o de individuo a individuo. El caso específico de una empresa que transfiere sus costos a otra empresa podría ser empresas que están en el mismo área o polo industrial, en la cual una desecha eh, humo con partículas que afectan o con olor que afectan a una segunda empresa de textiles que impregna la ropa o las telas con este olor. La solución es en la cual donde aparece el Estado podría ser imponer un costo para a la contaminación para internalizar el costo el costo de limpieza del aire o que lo obliga a partir del alto impuesto a adquirir una tecnología que purifica los desechos de aerosoles. La segunda forma, que es la más drástica, es cuando el Estado va a regular los diversos tipos de actividades. Las externalidades positivas es cuando el efecto genera un, un beneficio ya sea individual o social. Este efecto produce una mejora en las condiciones, ya sea individuales, por ejemplo, como habíamos mencionado, el mantenimiento de jardines externos o de jardines públicos, de veredas, de calles, o socialmente, como puede ser la educación. Un país cuyo nivel educativo es superior atraería a inversores extranjeros a invertir por su capital humano. El último caso de falla del mercado son los bienes públicos. Las características principales de los bienes públicos es que no hay una rivalidad y no son excluyentes. En primer lugar, un bien público, si una persona lo consume, otra no deja a otra sin consumir. Esta es la base de la teoría neoclásica en la cual los bienes son escasos. Y el segundo es que el costo marginal de proveer el servicio a otra persona es cero. Es decir, un transporte público, un tren, por ejemplo, no tiene un costo extra por transportar más una persona más en el vagón. Aunque esto sería cuestión de análisis, puesto que el desgaste de energía es equivalente al peso que transporta. Mayor peso, mayor gasto de energía. Y a medida que tampoco son excluyentes, que aunque no se pague por tal servicio, no se puede excluir de su consumo. Y la base de la teoría, que no hay un incentivo en pagar. Por lo tanto, como no hay un incentivo a pagar, no se puede estimar cuál es la demanda relevada para ese bien específico.